El grito rasgó el aire húmedo de la madrugada. «Tu fruta está podrida». La voz, aguda y cargada de desprecio, pertenecía a doña Sofía de la Vega, una mujer cuya ropa de diseñador valía más que el puesto entero. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol carísimas, fulminaban al hombre que tenía enfrente, un simple vendedor de mandil, delantal, manchado, con las manos curtidas y la mirada tranquila. El mercado de la central de abasto, ese monstruo vibrante de Iztapalapa, pareció guardar silencio por un instante. Los diableros detuvieron sus carretillas, las vendedoras de flores miraron de reojo. La humillación era un espectáculo público. «Exijo que te despidan. Ahora mismo», continuó Sofía, su voz temblando de rabia. «¿Crees que puedes vender esta basura a gente como yo? Eres un incompetente, un don nadie. Llama a tu gerente, llama al dueño. Quiero ver cómo te echan a la calle como al perro que eres». El hombre, Javi, solo la miraba. No había ira en sus ojos, solo una profunda y cansada calma. Esta calma pareció enfurecerla aún más. Sacó su teléfono, un aparato brillante. «Voy a llamar al dueño. Seguramente mi marido juega al golf con él. ¿Quién es el dueño de este chiquero?» El vendedor suspiró, no por miedo, sino por fastidio. El espectáculo estaba interrumpiendo el trabajo. Con un gesto casi imperceptible, hizo una seña a un guardia de seguridad que observaba de lejos. El guardia, pálido, llevó su radio a la boca. Pasaron menos de 2 minutos, pero parecieron una eternidad. Un hombre joven, de camisa impecable y corbata, llegó corriendo, esquivando bultos y gente. Era Miguel Torres, el gerente general. Sofía sonrió, triunfante. «Usted, despida a este hombre». Miguel miró a Sofía, luego al vendedor, y el color desapareció de su rostro. Tartamudeó, con un pánico que heló la sangre de la mujer. «Patrón, don Javier, ¿está usted bien? ¿Esta señora le hizo algo?» El silencio que cayó después fue más pesado que todas las toneladas de mercancía del mercado. El mandil manchado, las manos curtidas. La sonrisa de Sofía se congeló, se resquebrajó y se hizo polvo. El don nadie, al que acababa de llamar perro, el hombre cuya fruta supuestamente estaba podrida, la miraba fijamente. Y en esa mirada, ella no vio a un vendedor, vio al dueño, vio a Javier Mendoza, vio su propio e humillante final. Antes de continuar con el desenlace de este tenso momento, queridas amigas, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan. Por favor, déjenos en los comentarios el nombre de su país y de esa hermosa ciudad que ilumina con su presencia. Su compañía es nuestro mayor tesoro y nos encanta leerlas. Ahora, para entender cómo llegamos a esta terrible confrontación, debemos retroceder el reloj. Debemos ir al corazón de la bestia, al lugar más fascinante y caótico de la Ciudad de México, la central de abasto de Iztapalapa. Son las 5 de la mañana. El sol aún no se atreve a salir, pero la central ya es un universo en plena ebullición. El aire huele a cilantro fresco, a tierra mojada, a naranja dulce y al sudor del esfuerzo. Miles de almas se mueven en una danza frenética. Los diableros gritan «¡Golpe, golpe!», mientras corren con carretillas que pesan cientos de kilos. Aquí, en este océano de comercio, el valor de un hombre no se mide por su traje, sino por su palabra y la fuerza de sus brazos. Es un lugar honesto, brutal y profundamente real. Lejos de las oficinas lujosas de Santa Fe o Polanco, este es el verdadero motor económico de la ciudad, un lugar que alimenta a millones y que no descansa jamás. En medio de este caos organizado se encuentra el puesto El Milagro, una isla de frutas tropicales perfectamente apiladas, mangos de un amarillo dorado, piñas que perfuman el pasillo y aguacates que son pura mantequilla. Y al frente, un hombre de unos 50 y pocos años, Javi. Para el mundo, es solo un vendedor más.
Un hombre de jeans gastados, botas de trabajo y un mandil que ha visto mejores días. Su rostro está marcado por el sol y sus manos son callosas. Lo que nadie sabe, excepto un círculo muy reducido de personas, es que Javi es don Javier Mendoza. Él no es un dueño, él es el dueño. El propietario de toda la red de mercados, un multimillonario cuya fortuna es tan vasta como la propia central. Pero Javier, un hombre que empezó desde abajo, sabe que para dirigir un imperio, uno debe recordar cómo huele la tierra. Por eso, 2 veces al mes, se quita el traje de empresario y se pone el mandil de 1900 vendedor, para escuchar, para sentir, para no olvidar jamás de dónde vino. El amanecer en la central de abasto no es un susurro, es un estruendo. Es el sonido de una nación despertando para alimentarse. Antes de que el primer rayo de sol toque la contaminada atmósfera de Iztapalapa, este laberinto de concreto ya hierve de vida. El aire, denso y húmedo, es un perfume complejo. Huele a cilantro fresco siendo golpeado en los atados, al dulzor penetrante de la piña madura traída de Oaxaca, al aroma terroso de las patatas aún cubiertas del lodo de Puebla, y por encima de todo, al sudor honesto del esfuerzo. Miles de personas como hormigas en un gigante hormiguero se mueven en una danza caótica pero funcional, un ballet de bultos, cajas y carretillas que parece imposible, pero que funciona día tras día alimentando a los millones de almas de la Ciudad de México. Los diableros son los verdaderos reyes de este reino subterráneo, los dueños del asfalto mojado. Son hombres, jóvenes y viejos, con espaldas curtidas y piernas de acero, forjadas por años de cargar el peso del mundo. Sus gritos son el lenguaje oficial del mercado. Golpe, golpe, o ahí va el diablo. Advierten mientras corren. Nunca caminan, empujando esas carretillas, los diablos, que rechinan bajo el peso de cientos de kilos de mercancía. Es un lugar de fuerza bruta y de palabra de honor. Aquí, un apretón de manos entre locatarios vale más que cualquier contrato firmado en las lujosas oficinas de Santa Fe. Es un mundo sin filtros, un lugar que no perdona la debilidad, pero que respeta profundamente la dignidad del trabajo duro. En el corazón del pasillo K, famoso por tener las frutas tropicales más exóticas y frescas, se encuentra el puesto El Milagro. Es un oasis de color en medio del concreto gris. Mangos Ataulfo que parecen soles líquidos, papayas Maradol de un naranja intenso que promete dulzura y montañas de aguacates Hass que tientan con ser pura mantequilla. Al frente de este puesto se encuentra Javi. Para cualquiera que pase, es simplemente un vendedor más, un hombre de unos 50 y tantos años, cuyo rostro está marcado por el sol y no por las preocupaciones de un consejo de administración. Sus manos son callosas, gruesas y fuertes, las manos de alguien que sabe descargar un camión, no las manos suaves de un magnate. Viste jeans gastados, botas de trabajo cubiertas de lodo y un mandil, delantal, azul, desteñido y manchado por el jugo de 1000 frutas. Pero Javi es, en 1900, realidad, don Javier Mendoza, el dueño, el multimillonario enigmático y casi mítico que posee no solo este puesto, sino toda la gigantesca red de mercados. Sin embargo, don Javier sabe algo que los hombres de su círculo social han olvidado hace mucho tiempo. El poder real no se encuentra en una sala de juntas climatizada, sino en el suelo húmedo del mercado. 2 veces al mes, religiosamente, se despojaba de sus trajes italianos y su reloj de lujo y se ponía el mandil. No era un juego para él, era una necesidad vital. Era su forma de escuchar la verdad sin filtros, de sentir el pulso de su imperio desde la vena más profunda, de asegurarse de que el corazón de su fortuna, el trabajador, seguía latiendo con dignidad. Era su ancla a la realidad.
Su jornada, como siempre, había comenzado a las 4 de la mañana, ayudando a descargar cajas de mangos recién llegados de Michoacán. Ahora, con el mercado en plena ebullición, atendía a doña Elvira, una anciana de rebozo gastado y ojos nublados por los años, que contaba sus monedas con dedos temblorosos. «Quería unos aguacates, Javi», dijo con voz suave, «pero de esos buenos, que estén suaves para mi viejo, que ya casi no tiene dientes». Javier la miró con una calidez que desarmaba, interrumpiendo su conteo de cajas. Dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos en el mandil y seleccionó con cuidado 3 aguacates perfectos, sintiendo el punto exacto de maduración con un tacto experto que solo dan los años. «Estos están... mantequilla pura, jefa», le dijo, usando el término de máximo respeto del mercado para una mujer mayor. Los puso en una bolsa de red y con un movimiento rápido añadió 2 mangos grandes y perfumados. «Y llévese estos, que hoy invita a la casa. Hay que consentir al patrón». Los ojos de la anciana se iluminaron, primero con sorpresa y luego con una gratitud inmensa. «¿Pero cómo cree, joven? No se moleste, que Dios se lo pague», tartamudeó ella, intentando rechazar el regalo. Javier le cerró la bolsa y se la puso en la mano. «No es molestia, doña Elvira, es un placer. Vaya con Dios», respondió él, guiñándole un ojo. La mujer le tomó la mano callosa, esa mano de trabajador, entre las suyas, frágiles y arrugadas. «Que Dios te lo pague doble, Javi. Eres el único aquí que no nos trata como si estuviéramos estorbando. Eres un buen hombre, que tu negocio prospere». Para Javier Mendoza, esa bendición sincera, nacida de la necesidad y el agradecimiento, valía más que cualquier acuerdo millonario cerrado en sus oficinas. Era la confirmación de que su disfraz no era solo un disfraz, sino un recordatorio de quién era realmente. Un hombre del pueblo, a pesar de su fortuna. Estaba sonriendo, viendo a la anciana alejarse cuando la paz se rompió. Fue en ese preciso instante de calma y conexión humana que el caos irrumpió. Pero no era el caos habitual del mercado, era un caos ajeno, invasivo y arrogante. Un rugido ensordecedor, el de un motor V8 potente, rompió la sinfonía matutina de gritos y carretillas. Una camioneta Mercedes-Benz G-Wagen, un monstruo de lujo color negro obsidiana, tan brillante que parecía absorber la poca luz del amanecer, frenó en seco, derrapando peligrosamente sobre los restos de hojas y el lodo del pasillo. El vehículo, valuado en cientos de miles de dólares, parecía un tanque de guerra futurista en medio de un mercado del siglo XIX. Su mera presencia era un insulto a la sencillez del lugar. La mole de metal casi atropella a un joven diablero que luchaba por controlar una torre de cajas de jitomates. El muchacho no mayor de 20 años tuvo que saltar hacia un lado para salvar su vida, soltando su diablo en el proceso. La carretilla se volcó con un estruendo terrible. Docenas de jitomates rojos y maduros, la ganancia de todo un día, se reventaron contra el suelo sucio, convirtiéndose en una mancha escarlata. Furioso, sudoroso y al borde de las lágrimas por la pérdida, el joven golpeó el capó de la lujosa camioneta con la palma abierta. «Fíjese por dónde, patrona. Mire nomás mi mercancía», gritó, su voz temblando de frustración e impotencia. La puerta del conductor se abrió de golpe, pero no fue un chofer quien bajó. Fue ella, doña Sofía de la Vega. Descendió de la cabina como si descendiera de un trono, con el rostro contraído por el asco. Llevaba tacones de aguja, una elección absurda para el suelo irregular y mojado, lo que la obligaba a caminar con una rigidez antinatural. Un vestido de lino blanco, impecable, que gritaba Polanco. Gafas de sol gigantescas cubrían la mitad de su rostro. Se quitó las gafas lentamente, revelando unos ojos fríos y delineados, y miró al diablero como si fuera un insecto. «¿Patrona?»,
siseó, su voz aguda y cortante como un cristal roto. ¿Me estás hablando a mí, gato? El desprecio en esa sola palabra fue suficiente para enmudecer al muchacho. Deberías darme las gracias de que mi camioneta no te pasó por encima. Ahora quita tu basura de mi camino. Se volvió, sin esperar respuesta, y comenzó a abanicarse el rostro con la mano, como si el olor a fruta fresca y trabajo fuera nauseabundo. ¡Qué asco de lugar! ¡Qué pestilencia! Javier Mendoza, desde su puesto, la observó. Vio cómo la mujer caminaba hacia él, con la barbilla en alto, una pantera de lujo perdida en la selva de los humildes, y supo, con la certeza que le daban sus años, que el día acababa de complicarse irremediablemente. Sofía de la Vega se plantó frente al puesto El Milagro, como un general inspeccionando una trinchera enemiga. Su mirada, afilada y llena de desdén, recorrió las pilas de fruta con una lentitud insultante. No vio la belleza de los colores ni el milagro de la cosecha. Vio desorden, vio suciedad, vio todo lo que ella despreciaba. Arrugó la nariz, un gesto que ya era una mueca permanente en su rostro desde que bajó de su fortaleza de metal. Ni siquiera se dignó a mirar al hombre detrás del mostrador. Para ella, él era parte del decorado, tan insignificante como las cajas de madera vacías apiladas en la esquina. «Dios mío, qué chiquero», murmuró para sí misma, pero con la intención clara de ser escuchada. Sus tacones resonaban en el suelo de cemento, un sonido antinatural, como el de un martillo golpeando en una biblioteca. Javier Mendoza, limpiándose las manos en su mandil, adoptó la postura profesional de Javi, el vendedor. Él era un actor consumado en su propio teatro, y este papel requería una paciencia infinita. Con una voz tranquila y respetuosa, que no dejaba entrever ni un ápice de su verdadera autoridad, saludó. «Buenos días, señora. Bienvenida a El Milagro. ¿En qué le puedo servir el día de hoy?» Su voz era cálida, contrastando brutalmente con la fría presencia de la mujer. Era el saludo estándar, el que le daba a cientos de personas al día, un saludo que invitaba a la cordialidad. Pero para doña Sofía, esa amabilidad era, de alguna manera, una ofensa. Era la amabilidad del sirviente, y ella estaba allí para mandar, no para ser bienvenida. Ella lo ignoró por un segundo más, tocando un durazno, melocotón, con la punta de una uña perfectamente manicurada, como si temiera contagiarse de algo. «Quiero lo mejor que tengas», ordenó, finalmente posando sus ojos fríos en él. Pero no lo miró a la cara, miró la mancha de jugo de mango en su mandil. «Y más te vale que sea bueno. Odio venir a estos lugares de pueblo, pero mi chef personal, un francés, insiste en que la fruta de aquí es más auténtica. ¡Qué ridiculez!». Cada palabra estaba cargada de un clasismo afilado. No estaba comprando fruta, estaba reafirmando su superioridad sobre el mundo que la rodeaba. Su tono dejaba claro que le estaba haciendo un favor al gastar su tiempo y su dinero en un lugar tan por debajo de ella. Javier, impávido ante el insulto, decidió continuar con su rol de servicio. Él conocía su producto mejor que nadie en el mundo. Con la destreza de un cirujano y la velocidad de un artista, tomó un cuchillo pequeño y limpio que guardaba para las degustaciones. De un solo corte, rebanó un trozo de mango Ataulfo, la joya de la corona de Chiapas. El jugo, de un color naranja dorado intenso, escurrió por la hoja del cuchillo, liberando un aroma que era pura miel. «Pruebe esto, señora», le ofreció, extendiendo la rebanada en un pequeño papel encerado. «Acaba de llegar esta madrugada. Es pura miel del Soconusco. No probará uno mejor en toda la ciudad, se lo garantizo». Era una oferta de paz, un gesto de orgullo por su mercancía. La reacción de Sofía fue visceral, como si Javier le hubiera ofrecido una rata en lugar de una fruta. Dio un respingo hacia atrás, un gesto exagerado de horror. «¿Probar?»,
exclamó, su voz subiendo una octava, atrayendo las primeras miradas curiosas. ¿Yo? ¿Probar algo aquí, en medio de este muladar? Miró la mano callosa de Javier con absoluto asco. Y ni se te ocurra tocarme con esas manos sucias. ¡Qué asquerosidad! Retira eso de mi vista. El insulto ya no era al lugar, era directo a su persona, a su limpieza, a su dignidad como trabajador. La rebanada de mango quedó suspendida en el aire, un símbolo de la hospitalidad rechazada, antes de que Javier la retirara lentamente, su expresión facial aún controlada, pero con una nueva dureza formándose en sus ojos. El pequeño espectáculo había comenzado a formar un corrillo. La gente del mercado, acostumbrada al ruido y al trabajo, siempre tenía tiempo para un drama. Doña Elvira, la anciana a la que Javier había regalado fruta, observaba desde una distancia segura, negando con la cabeza y murmurando una oración. Sofía notó que era el centro de atención y, lejos de avergonzarse, pareció crecerse con la audiencia. Vio a la anciana y la señaló con su uña roja. ¿Y tú qué miras, vieja metiche? ¿Nunca habías visto a una persona decente en tu vida? Lárgate de aquí, vete a pedir limosna a la iglesia. La crueldad gratuita hizo que la señora Elvira se sobresaltara, diera media vuelta y se alejara casi corriendo, con lágrimas asomando a sus ojos cansados. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de Javier. Podía soportar los insultos hacia él. Eran parte del disfraz, un precio que pagaba por la información que obtenía. Pero el ataque a doña Elvira, a una clienta leal y vulnerable, a una jefa del mercado, eso sí le importaba. Su mandíbula se tensó visiblemente. Su voz, cuando habló, seguía siendo baja, pero había perdido toda su calidez. Era plana, fría. Señora, le voy a pedir que baje la voz y que respete a la gente. Aquí todos somos trabajadores y esa mujer merece respeto. No fue una súplica, fue una advertencia. Una advertencia que, por supuesto, Sofía no estaba en capacidad de entender. La audacia del vendedor la dejó sin aliento por un segundo, antes de desatar su furia total. ¿Que me calle? ¿Que respete? «Un don nadie como tú me va a decir a mí lo que tengo que hacer», gritó, ahora sí a todo pulmón. «¿Tú me vas a hablar de respeto? Respeta tú mi dinero y dame algo que valga la pena». En su rabia, agarró un durazno de la pila, uno perfecto, y lo apretó con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la pulpa, arruinándolo. «¡Duro, como una piedra!», exclamó, aunque el jugo escurría entre sus dedos. Arrojó la fruta destrozada al suelo con desprecio. «¡Basura! ¡Todo es basura!». Javier respiró hondo. «Señora, si no va a comprar nada, le pido que se retire», comenzó a decir. Pero fue inútil. «No me voy a ningún lado hasta que me des lo que quiero», chilló. Su mirada se posó en un hermoso racimo de uvas verdes importadas, sin semilla, turgentes y cubiertas de ese polvillo blanco que indica su frescura. Las arrancó del gancho, las inspeccionó como un joyero buscando un defecto en un diamante, y lo encontró, o quiso encontrarlo. Arrancó una uva. «¡Mira esto! ¡Aguada!», declaró, aunque la uva estaba perfectamente firme. «Están pasadas, magulladas». Javier intentó una última vez por el bien de la paz del pasillo, aunque ya sabía que era inútil. «Señora, le aseguro que esa es la mejor uva de todo el mercado. Es imposible que esté», estaba diciendo él, con la voz aún modulada, tratando de calmar la situación, pero ella no lo dejó terminar. Ella necesitaba explotar, necesitaba demostrar quién mandaba, necesitaba descargar su frustración con el mundo en el eslabón más débil que encontró, y en ese momento el eslabón más débil parecía ser él. Fue entonces cuando ella lanzó el racimo entero al suelo. Las uvas rodaron por el piso sucio, mezclándose con el lodo, las hojas pisoteadas y el jugo del durazno que había destrozado. La multitud ahogó un grito colectivo. Era el pecado máximo en el mercado, desperdiciar la comida de esa manera.
Y entonces Sofía de la Vega levantó la barbilla, infló el pecho y lanzó el grito que sellaría su destino, un grito que resonó en todo el pasillo K y que congeló la sangre de los presentes. «¡Cállate la boca! Tu fruta está podrida, igual que este lugar inmundo, igual que tú. Eres un incompetente, una inútil. Voy a hacer que te despidan ahora mismo». El grito de «tu fruta está podrida» quedó suspendido en el aire pesado del mercado como un eco envenenado. Por un instante, el único sonido fue el goteo distante del hielo derritiéndose sobre una cama de pescados. La multitud, ahora un círculo denso de mirones, observaba en silencio, paralizada entre el asombro por la audacia de la mujer y la lástima por el vendedor. Los diableros se detuvieron. Los vendedores de los puestos contiguos dejaron de pregonar sus ofertas. Todos los ojos estaban fijos en la tormenta que se había desatado en el puesto El Milagro. Sofía de la Vega respiraba agitadamente, ebria de su propio poder, con las mejillas encendidas por la adrenalina de la confrontación. Se sentía invencible, una reina en un lodazal. Lo que la enfurecía aún más, lo que la llevaba al borde del descontrol, era la impenetrable calma del hombre frente a ella. Javi no temblaba, no suplicaba, no se disculpaba. Simplemente la miraba, y en esa mirada tranquila ella no veía sumisión, sino algo que no podía descifrar, algo que la hacía sentir pequeña, y eso la volvía loca. Ella necesitaba verlo doblegado. «¿Qué pasa?», se burló, con una risa cortante. «¿Te comió la lengua el gato? ¿O es que no tienes nada que decir? Claro, los de tu clase solo saben obedecer o ser despedidos». Su mente, acostumbrada a un mundo donde el dinero y las conexiones lo resolvían todo, ya estaba formulando el siguiente golpe. Sacó su teléfono celular del bolso, un aparato de última generación que brillaba con arrogancia. Lo blandió en el aire como si fuera un cetro, o quizás un arma. «Voy a hacer una llamada ahora mismo», anunció a la multitud, aunque hablaba para Javier. «Voy a llamar al dueño de este basurero, y le voy a contar qué clase de incompetentes tiene trabajando para él». Se pasó una mano por el cabello, con suficiencia. «Mi marido, Arturo de la Vega, seguramente juega al golf con él, o quizás cenamos juntos en el club. En este país, todos los que importamos nos conocemos. Veremos si sigues tan callado y tan altanero cuando te estén corriendo a patadas de aquí». Se acercó un paso más al mostrador, invadiendo el espacio personal de Javier, y bajó la voz a un siseo conspirador, lleno de veneno. «¿Cuál es el nombre del dueño, Dímelo. ¿O es que ni siquiera sabes eso, inútil? Dame el nombre del propietario de este muladar». Era una trampa perfecta, diseñada para humillarlo por completo. Si no sabía el nombre, era un ignorante. Si lo sabía, ella usaría ese nombre para destruirlo. Estaba disfrutando cada segundo de su triunfo, segura de que tenía al pobre hombre acorralado. No tenía ni la más remota idea de la magnitud de su error. Javier Mendoza suspiró. Fue un suspiro largo, profundo, casi imperceptible. No era de miedo, era de cansancio. Este experimento social, este baño de realidad, se había vuelto tedioso. Miró por encima del hombro de Sofía, vio el rostro asustado de doña Elvira, que espiaba desde detrás de un pilar. Vio la rabia impotente en los ojos del joven diablero, que había perdido sus jitomates. Vio cómo su presencia, disfrazado de Javi, había provocado esta situación tóxica. Ella no solo lo estaba insultando a él, estaba deteniendo el trabajo, estaba humillando a su gente, estaba envenenando el aire de su mercado. La situación había ido demasiado lejos. Él no quería revelar su identidad. Hacerlo arruinaba el propósito de sus visitas. Significaba papeleo, explicaciones, y peor aún, que la próxima vez que viniera todos lo tratarían con una falsedad servil, esa misma que él detestaba en sus salas de juntas.
Pero esta mujer, en su ceguera arrogante, no le dejaba otra opción. La lección que ella necesitaba no podía dársela Javi, el vendedor. Tenía que dársela Javier Mendoza, el dueño. Tomó una decisión. Era hora de terminar la función. Su mirada, tranquila pero firme, se desvió del rostro de Sofía por una fracción de segundo. Hacer unos 20 metros, al otro lado del pasillo, recargado casualmente contra un pilar de concreto, había un hombre con un uniforme genérico de seguridad del mercado. Parecía aburrido, uno más de los cientos de vigilantes, pero sus ojos no estaban aburridos. Eran agudos, alertas, y no se habían apartado de la escena ni un solo instante. Javier Mendoza cruzó su mirada con la del guardia. Fue imperceptible para cualquiera. Javier solo hizo un levísimo, casi invisible, movimiento con la barbilla. Un asentimiento de menos de 1 centímetro. Era la señal. La reacción del guardia fue inmediata, pero magistralmente discreta. No corrió, no gritó. Siguió recargado en el pilar, pero su mano derecha se movió con calma hacia su hombro, presionando el transmisor de su radio. Giró levemente la cabeza, como si observara el flujo de gente en el pasillo contiguo, y su voz, apenas un murmullo en su micrófono de solapa, fue fría y profesional. Central a Torres. Código rojo. El patrón solicita su presencia. Pasillo K, puesto El Milagro. Es urgente. Repito, código rojo. En el lenguaje de la seguridad de la central, código rojo significaba que la integridad física o la identidad del dueño estaban comprometidas. Significaba deja todo y corre. Mientras tanto, Sofía seguía con su teléfono en la mano, golpeando el pie con impaciencia. Estoy esperando, imbécil. Te tragaste la lengua, el nombre, o el dueño es un fantasma como tu decencia. Estaba saboreando su poder, completamente ajena al mecanismo de relojería que acababa de activar. Su sonrisa era una mueca de desprecio. Estaba a punto de volver a gritar cuando un nuevo sonido interrumpió la escena. Eran gritos, pero diferentes. «Abran paso, por favor. Con permiso, señores». Desde el fondo del pasillo, una figura se abría paso entre la multitud, corriendo a una velocidad que era indecorosa para su atuendo. No estaba trotando, estaba corriendo por su vida. Era Miguel Torres, el gerente general de toda la central de Abasto. Un hombre joven, de unos 35 años, educado en el extranjero, que siempre vestía impecable. Hoy llevaba su camisa blanca de algodón egipcio arremangada y su corbata de seda ajustada, pero su rostro estaba pálido como el papel. El sudor perlaba su frente y su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto por la carrera. Venía ajustándose la corbata, como si el nudo lo estuviera ahogando. Al verlo llegar, Sofía de la Vega sintió una oleada de triunfo absoluto. Su táctica había funcionado. Había gritado lo suficiente como para hacer aparecer al jefe. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose depredadora. «¡Ah! Hasta que en fin llega el administrador», exclamó con un tono de falsa bienvenida. Se giró hacia Miguel Torres, quien frenó en seco jadeando. Ella levantó su uña roja y apuntó directamente al rostro de Javier. «Usted llegó justo a tiempo. Exijo que despida a este hombre incompetente ahora mismo. Mire la basura que me quería vender. Es una vergüenza. Pero Miguel Torres no la estaba escuchando, ni siquiera la estaba mirando. Sus ojos, desorbitados por el pánico, estaban fijos en el hombre del mandil sucio. Ignoró por completo a la mujer de vestido de lino, a sus joyas, a sus gritos. Dio 2 pasos rápidos, casi tropezando, y se cuadró frente a Javier Mendoza. Con una voz temblorosa, cargada de una reverencia y un pánico que heló la sangre de Sofía, dijo las palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo sus pies. «Patrón. Don Javier, ¿está usted bien? ¿Esta señora le hizo algo? 1000 perdones por la tardanza. No sabía que estaba usted aquí hoy».
El mundo de doña Sofía de la Vega no se detuvo, se fracturó. La palabra patrón, dicha con tanta reverencia por el elegante gerente, fue la piedra que hizo añicos el cristal de su arrogancia. El sonido no entró por sus oídos, sino que pareció nacer dentro de su propio estómago, una náusea helada que subió por su garganta y le robó el aliento. El calor de su furia se evaporó en un instante, reemplazado por un frío glacial que le erizó la piel. El color, ese rojo de indignación que le encendía las mejillas, desapareció, drenado de su rostro tan rápido como si le hubieran abierto una vena. Quedó pálida, con un tono ceroso, enfermizo. La sonrisa triunfante y burlona se congeló en sus labios, una máscara grotesca de victoria que ahora se desmoronaba en cámara lenta. «¿Patrón?», repitió ella. La palabra salió de su boca como un graznido seco, un susurro, ahogado que apenas fue audible. Era una pregunta, pero también era una negación. Era la voz de su cerebro tratando desesperadamente de rechazar la información que sus oídos le habían dado. Sus ojos, desorbitados detrás de las gafas de diseñador que ahora parecían un disfraz de payaso, se movieron frenéticamente, miraron al joven Miguel Torres, con su camisa impecable y su corbata de seda, el epítome de la administración moderna. Y luego miraron al gato, al incompetente, al hombre del mandil, sucio y las manos curtidas por la tierra. La imagen no encajaba. Era imposible. Su mundo no funcionaba así. Los dueños no se vestían con harapos. Los dueños no olían a fruta y sudor. Miguel Torres, por su parte, experimentó su propia transformación. Al confirmar con una rápida mirada que don Javier estaba completamente ileso y que su calma era total, el pánico inicial del gerente desapareció. El temblor en su voz se extinguió y su postura, antes encorvada por la carrera y la ansiedad, se enderezó. Se irguió cuán alto era, se ajustó el nudo de la corbata con un tirón seco y profesional. El terror servil se desvaneció y en su lugar emergió el gerente general, el administrador de un imperio. Y su deber ahora no era solo servir a su jefe, sino protegerlo. Y la mejor protección, en este caso, era ejecutar la sentencia. Se giró lentamente hacia doña Sofía, su rostro ahora una máscara de fría cortesía, mucho más aterradora que cualquier grito. «Señora de la Vega», dijo, y el uso de su apellido sonó como el golpe de un martillo de juez. Ella dio un respingo. «Usted le está gritando a don Javier Mendoza». Hizo una pausa deliberada, permitiendo que el nombre completo, un nombre que ella sin duda había leído en las columnas de sociales y en las revistas de negocios, penetrara en su mente. Vio la chispa de reconocimiento y horror en los ojos de ella, y entonces dio el golpe de gracia. «Él es el dueño». Hizo otra pausa, un silencio mortal. «No de este puesto, de toda la central de Mindus. Abasto». Si el silencio anterior había sido tenso, este fue absoluto. Fue un silencio ensordecedor, un vacío que absorbió todos los demás sonidos del mercado, los gritos de los diableros, el rechinar de las carretillas, las cumbias que sonaban en las radios. Todo pareció desvanecerse en un murmullo lejano, como si Sofía estuviera de repente en el fondo de un océano, aplastada por la presión de la realidad. Solo podía escuchar el latido de su propio corazón, golpeando con pánico contra sus costillas, y el eco de esas palabras, el dueño de todo el mercado. Su mente corrió a una velocidad febril, recordando cada insulto que había lanzado en los últimos 10 minutos. Chiquero, basurero, incompetente, gato, inútil, tu fruta está podrida. Y entonces el silencio se rompió. No por un grito, sino por el sonido más aterrador para alguien como Sofía, el murmullo colectivo de la gente, la multitud, el pueblo que ella tanto despreciaba, reaccionó. El miedo y la lástima que sentían por Javi
se transformaron instantáneamente en una ola de pura y deliciosa satisfacción. La justicia divina, el karma instantáneo, se había manifestado frente a sus ojos. Las vendedoras de flores, que se tapaban la boca para ocultar su risa, ahora sonreían abiertamente. Los cargadores, que habían apretado los puños con rabia impotente, ahora se cruzaban de brazos, con muecas de burla en sus rostros sudorosos. El joven diablero de los jitomates la miraba con una sonrisa de oreja a oreja. Este fue el punto más bajo. La humillación de Sofía fue total, pública y despiadada. Todo su poder, construido sobre el dinero de su marido, su ropa cara y su apellido, se evaporó. Se quedó desnuda en medio del pasillo. Su vestido de lino blanco ya no era un símbolo de estatus, era el uniforme de una tonta. Sus joyas no eran adornos, eran el precio de su arrogancia. Las personas que ella consideraba insectos, la chusma, ahora eran su audiencia, sus jueces y su jurado. Pudo sentir el calor de cientos de ojos fijos en ella, diseccionándola, juzgándola. Sintió que la cara le ardía, una marea roja de vergüenza que subía desde su pecho hasta la raíz de su cabello. Y Javier Mendoza, el hombre al que había intentado destruir, ¿qué hizo? Le gritó, la insultó de vuelta, llamó a seguridad para que la sacaran a rastras. No, hizo algo mucho peor, la ignoró, la borró de su existencia, como si ella fuera un mosquito molesto que ya había dejado de zumbar. Ni siquiera la miró. Mientras, el rostro de Sofía se descomponía en una mueca de terror y arrepentimiento. Don Javier simplemente exhaló lentamente. Su mirada se desvió de ella y se posó en el desastre que había causado en el suelo. El racimo de uvas verdes, hermosas, ahora pisoteadas y cubiertas de lodo. Con una calma que era casi irreal, Javier Mendoza se agachó. Fue un movimiento lento, deliberado. Sus rodillas, las de un hombre de 50 años que aún trabajaba de verdad, tronaron ligeramente con el esfuerzo. Se puso en cuclillas, sin importarle manchar sus pantalones de trabajo. Su acción silenciosa atrajo todas las miradas, silenciando incluso los murmullos de la multitud. Sofía lo observaba, paralizada, incapaz de entender qué estaba haciendo. El dueño de todo, el multimillonario agachándose en el lodo. Este acto simple era más confuso y más aterrador que cualquier amenaza. Con sus manos callosas, esas manos que Sofía había llamado sucias y de las que había rehuido con asco, don Javier recogió con cuidado el racimo de uvas del suelo, la sostuvo por un momento, no miraba a Sofía, miraba la fruta arruinada. Había una tristeza genuina en su gesto. Para él, esto no era un símbolo de su victoria. Era un símbolo del pecado máximo, el desperdicio. Era una falta de respeto no a él, sino a la tierra, a los agricultores que las habían cultivado, a los transportistas que las habían traído y a la gente que no podía pagarlas. Este gesto silencioso fue la condena más poderosa. Todavía en cuclillas, se estiró hacia un lado de su puesto y tomó un trozo de periódico viejo que usaba para envolver aguacates. Con una paciencia de santo, comenzó a limpiar el lodo de las uvas. No para salvarlas, ya era imposible, sino como un acto de respeto final. Limpió la tierra de la fruta que ella había llamado podrida, y mientras lo hacía, el silencio del derrumbe de Sofía era total. Ella se dio cuenta, con un horror que le heló la médula, de que acababa de humillarse a sí misma de una manera tan profunda y tan pública que ninguna disculpa podría jamás salvarla. El rey disfrazado ni siquiera había necesitado pronunciar una palabra para destruirla. La acción de Javier, ese simple acto de limpiar la fruta caída, fue la sentencia silenciosa. Doña Sofía, temblando visiblemente, finalmente encontró el impulso para hablar. Su voz, que minutos antes rasgaba el aire con autoridad y desprecio, era ahora un hilo patético, agudo y tembloroso, al borde del llanto.
Señor Mendoza, comenzó, dando un paso vacilante hacia él. Sus manos, cubiertas de anillos caros, se retorcían frente a ella, un gesto de súplica desesperada. Yo no sabía. Por favor, discúlpeme. Fue un terrible malentendido. Si hubiera sabido quién era usted. Las palabras se atropellaban, una cascada de excusas que solo la hundían más. Ella intentó apelar a su mundo, el único que conocía. Mi marido, Arturo de la Vega. Él lo admira, estoy segura. Jugamos en el mismo club que... Javier Mendoza ni siquiera levantó la mirada. Terminó de limpiar la última uva, dejó el periódico sucio a un lado y con una lentitud que era una tortura para Sofía, se puso de pie. El esfuerzo hizo sonar sus rodillas, un sonido crudo y real que contrastaba con la falsa sofisticación de ella. Sostuvo el racimo arruinado en la palma de su mano por un segundo, y luego, con la misma deliberación, se giró y lo depositó con cuidado en un gran huacal, caja de madera, destinado a la composta. No lo arrojó, lo colocó. Era un entierro, un rito final. Desesperada por el silencio, Sofía casi corrió hacia él. Por favor, déjeme pagarle, déjeme reponerle el producto. Compraré toda la caja, 2 cajas, lo que usted quiera, señor, pero por favor no. Estaba balbuceando, suplicando por algo que ni ella misma entendía. Por su perdón, por su reputación, o simplemente para detener esa horrible sensación de caída libre. Extendió una mano temblorosa, intentando tocar su brazo, su mandil, cualquier cosa que la conectara con él. Y fue entonces, solo entonces, cuando él finalmente se giró y la miró. Fue la primera vez que la miró directamente a los ojos desde la revelación. La rabia, el orgullo herido, la satisfacción de la victoria. Nada de eso estaba en su mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, no contenían absolutamente nada. Era una indiferencia total, un vacío gélido. Era la mirada que un hombre le da a un objeto que no le sirve, a un insecto irrelevante que se ha posado en su mesa. Era una mirada que decía sin palabras, tú no importas, no existes. Bajo el peso de esa mirada, el balbuceo de Sofía murió en su garganta. Se quedó paralizada, con la mano extendida en el aire, como una estatua rota. El mercado entero pareció contener la respiración. La multitud, los vendedores, los cargadores, todos esperaban la sentencia del rey. ¿La insultaría? ¿La vetaría de por vida de todos sus mercados? ¿Haría una llamada para arruinar los negocios de su marido? El poder de don Javier. Mendoza era tan vasto que podía destruirla con un chasquido de dedos, pero él no era como ella. Javier sostuvo esa mirada fría por un segundo eterno, un segundo en el que Sofía sintió cómo su alma se encogía. Luego, con una calma aterradora, apartó la vista de ella, como si ya hubiera visto suficiente, y giró levemente la cabeza hacia su gerente, que permanecía rígido como un soldado a su lado. «Miguel», dijo don Javier. Su voz fue tranquila, baja, pero cortó el silencio como un bisturí. No era la voz de Javi el vendedor. Era la voz del patrón. Miguel Torres reaccionó al instante. «Señor, a sus órdenes». Javier hizo un gesto vago con la barbilla en dirección a Sofía, pero sin dignarse a mirarla de nuevo. Era un gesto para deshacerse de algo molesto. «Asegúrate de que la señora encuentre la salida». Las palabras fueron simples, directas. No échala, no sácala. Asegúrate de que encuentre la salida. Era la cortesía más cruel que jamás había escuchado. Y entonces, tras una pausa de un segundo, añadió la frase que demolió el último pilar de la dignidad de Sofía, la frase que anulaba por completo el motivo de su histeria y la descartaba como cliente y como persona. «No creo que quiera comprar nada hoy.
Esta simple observación fue el golpe de gracia. No era una venganza, era un despido, era la confirmación de que ella, con todo su dinero y su estatus, era irrelevante. Su dinero no era bienvenido allí, su presencia era simplemente un estorbo que debía ser retirado para que el trabajo de verdad pudiera continuar. Miguel Torres comprendió la orden a la perfección. «Como usted ordene, patrón». Su rostro, antes pálido por el pánico, era ahora una máscara de eficiencia profesional. Se giró hacia Sofía de la Vega y su tono fue educado, pero tan frío como el de su jefe. «Señora de la Vega, por aquí, por favor. Permítame acompañarla a su vehículo». No le ofreció el brazo, como habría hecho en un club social. Su gesto fue el de un pastor guiando a una oveja descarriada hacia el corral. En ese mismo instante, los dos guardias de seguridad personales de Javier, que habían estado fingiendo ser vigilantes del mercado, se materializaron silenciosamente a cada lado de ella. No la tocaron, pero su presencia era un muro intimidante que la encajonaba. Completamente rota, sin una gota de arrogancia en el cuerpo, Sofía de la Vega se rindió. Ya no tenía fuerza para luchar, ni siquiera para hablar. Asintió con la cabeza. Una vez, un movimiento espasmódico. Sus ojos, antes, fríos y críticos, estaban fijos en el suelo sucio, incapaces de encontrarse con la mirada de nadie. Dio media vuelta, un autómata en un vestido de lino ahora arrugado y manchado. Su caminata de la vergüenza comenzó. Cada paso que daba por el largo pasillo K hacia la salida era una eternidad. Podía sentir el calor de cientos de ojos en su nuca. Podía sentir la presión de las sonrisas burlonas. El silencio respetuoso que la multitud había guardado ante la presencia de don Javier se rompió tan pronto como ella estuvo a una distancia segura. El miedo se disipó y fue reemplazado por la catarsis de la justicia popular. «¡Adiós, Fresita!», gritó una voz anónima desde un puesto de verduras. «¡Que le vaya bien con su fruta podrida!», se carcajeó una vendedora, tapándose la boca. El joven diablero, el de los jitomates, apareció a su lado y le dijo con una sonrisa sarcástica: «Con cuidado, no se vaya a ensuciar, patrona». La risa se volvió abierta, un coro de desprecio que la siguió como un enjambre de avispas hasta que llegó casi corriendo a su fortaleza negra. Se metió de un salto y el motor de la G-Wagen rugió, huyendo del lugar como un animal herido. En el puesto El Milagro, la vida volvió a la normalidad en menos de un minuto. La multitud se dispersó, el espectáculo había terminado, había que seguir trabajando. Don Javier Mendoza se sacudió las manos en el mandil, ajustándoselo con un gesto familiar. Toda la frialdad, toda la autoridad del patrón se desvaneció de su rostro como el sol disipa la niebla. Se giró y sus ojos buscaron en el pasillo. Vio a doña Elvira, la anciana, que lo miraba con una mezcla de asombro, miedo y admiración. El rostro de Javier se transformó. La sonrisa cálida, genuina y amable de Javi. El vendedor regresó. Le guiñó un ojo. «Perdón por la interrupción, jefa», le dijo, su voz recuperando toda su calidez. «¿En qué estábamos?» «Ah, sí. Déjeme escogerle los mejores chayotes. Tienen que estar tiernitos para su viejo». El mercado seguía su curso. «Qué lección tan profunda nos ha regalado la historia de hoy, queridas amigas. Nos recuerda, con una claridad que a veces olvidamos, que el orgullo y la arrogancia son venenos que ciegan el alma». Doña Sofía, en su necesidad de sentirse superior, no pudo ver la dignidad y el inmenso valor que se escondían detrás de un mandil manchado y unas manos curtidas por el trabajo honesto. Ella buscó humillar y al hacerlo solo reveló su propia pobreza de espíritu, quedando expuesta ante todos. Don Javier Mendoza, por el contrario, nos demostró dónde reside el verdadero poder. No está en los gritos, ni en las joyas, ni en las camionetas lujosas. El verdadero poder reside en la humildad,
en el respeto profundo por el trabajo de los demás y en recordar siempre, sin importar cuán alto lleguemos en la vida, de dónde venimos. Él no necesitó vengarse ni levantar la voz. La propia arrogancia de Sofía fue su castigo. El karma, en los pasillos de la central de abasto, se sirve más fresco que cualquier fruta. Esperamos de todo corazón que esta reflexión sobre las apariencias y la humildad haya tocado una fibra sensible en usted. Si estas historias que nos invitan a pensar y a sentir son de su agrado y le brindan un momento de compañía, le pedimos con mucho cariño que nos apoye. Por favor, no olvide suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierda ninguna de nuestras futuras narraciones. Gracias por su valioso tiempo y su amable atención. Hasta la próxima. Historia